Bien, esto se me ocurrió después de ver una charla de Sabine Hossenfelder, que está en contra de gastar dinero de ciencia en experimentos que a ella le parece que son superfluos o que no importan mucho. De hecho, es la primera que dice que este experimento, que salió bien a la primera, después de gastar tan solo 10.000 millones de euros y con 10.000 científicos de primer nivel trabajando en él, con detectores como este, y en 2 años teníamos esto, en menos de 2 años, de hecho. En el primer run del LHC se consigue descubrir el bosón de Higgs, que era la investigación, el objetivo primordial del gran colisionador de hadrones. Pero esto es muy raro. O sea, en realidad nadie esperaba encontrar el Higgs en la primera tanda. De hecho, casi al final de esa primera tanda, cuando el Higgs se iba a cerrar para operaciones de mantenimiento y ampliación y tal, dicen, no, esperad, que parece que tenemos algo, vamos a correr el experimento durante 3 meses más. Pero bueno, al final lo que pasa en el LHC es que con el Higgs, a la primera, encuentran esto, que es la desintegración del bosón de Higgs, y el mayor trabajo del LHC está hecho, y desde entonces parece que en el LHC no hacen nada, aunque sí lo hagan, ¿vale? Tienen un montón de experimentos chulos con desintegraciones de modos B, etcétera, pero hacen otras cosas. El LHC tiene 4 detectores principales y 2 de ellos, ALICE y LCB, se dedican a desintegraciones secundarias de otros tipos. O sea, siguen haciendo cosas aunque no lo parezca. Pero bueno, esto realmente, tal y como lo cuentas, estás buscando una observación aquí. Las 10.000 personas que trabajan en ello lo encuentran a la primera y es todo fantástico. ¿Y para qué hemos hecho esta cosa? Sí, ya sabíamos todos que íbamos a encontrar el Higgs. El otro gran hito de esta primera cuarta parte del siglo ha sido esto, y también semi-exitazo, ¿no? LIGO, hacemos un interferómetro monstruoso de 4 kilómetros de largo por cada brazo, en 2 sitios diferentes para que no haya dudas de que lo que estamos viendo es una onda gravitacional y no el camión de los helados, como pasó hace unos meses, que estaba todo el mundo histérico porque había un camión que pasaba por un sitio cercano. Pero LIGO tuvo más problemas. LIGO, de 2002 a 2010, no tiene una puñetera detección. Después de gastarse... Las cifras de gasto de LIGO son complicadas de encontrar. Al final, depende de qué fuente busques, dice una cosa u otra. Wikipedia dice que bien pasados los 1.000 millones de dólares para conseguir Advanced LIGO, que es lo que tenemos ahora. Después de 8 años y como 600, 700 millones de dólares gastados, no encuentran nada, y entonces va Kip Thorne, donde la gente que da la pasta, allí dice, detectores de que no encuentra nada, y lleva 8 años sin encontrar nada. Hemos pensado que gastando el doble lo podemos mejorar mucho e igual encontramos algo. Así que se gastan al doble, hasta el más de 1.000 y pico millones de dólares, mejoran el detector, más o menos la anchura es 10 veces mejor, y el radio que cubre el detector son unas 10 veces más, y también mejoran un poco el ancho de frecuencia del detector. Lo vuelven a poner a funcionar en 2015 y para 2016, ¡paca!, tenemos ondas gravitacionales. Y una vez más, si Einstein siempre tiene razón, ¿para qué os gastáis 1.000 y pico millones de dólares en hacer el tonto polla? ¿No? Pues bueno, y ahora parece ser que toda la historia de la ciencia ha sido que haya un tío muy listo que piense una teoría muy buena, y la teoría muy buena funciona.
Pues no, ni de coña. O sea, lo normal es que haya un tío muy listo que tiene una teoría de muy mala en el caso de Aristóteles a razonablemente mala, como veremos luego, y hay una persona muy inteligente que con las observaciones que no estaba buscando logra sacar algo bueno. Por eso tengo la frase de Winston Churchill, que es un tío que me cae fatal, pero que tenía algunas cosas muy buenas, como la de el éxito es la habilidad de ir de un fallo a otro fallo sin perder el entusiasmo, que es al final lo que les pasa a los buenos científicos. Mi historia va a empezar en el principio de la ciencia moderna. Esto es la concepción de plano de Uraniborg, que era el observatorio de Tycho Brahe. El que piense que eso es una mierda, pinchar en un palo, no está pensando que Tycho Brahe era un tío con muchísimo dinero y con todo el dinero del rey de Dinamarca, que le financiaba, porque en la época la astronomía, y no como ahora, era muy importante. Porque en aquel entonces, en la era de los descubrimientos, tener buenas mediciones astronómicas significaba navegar mejor, navegar más rápido, llegar antes. Así que Brahe tenía un montón de pasta y básicamente le dan una isla entera para que haga lo que quiera, una isla que está entre Dinamarca y Suecia, o sea que no tenía mejores condiciones de observación que vosotros, vizcaínos que os estáis quejando todo el día de lo mal que veis, ¿vale? Ese plano, ese primer observatorio no funciona y entonces Brahe coge más pasta y dice, espérate, que voy a crear una cosa que se va a llamar Stelburgum, que es algo así como el Palacio de las Estrellas. ¿Qué tiene esa pinta si lo miramos así? Que a mí me recuerda mucho a lo que sería un observatorio más o menos contemporáneo, del siglo XIX, por ahí ya tenían esa pinta de cúpula, tal y cual. Elabora las cúpulas porque decía que el viento trastocaba mucho el instrumental e impedía ver bien los observatorios. Así que sus diferentes ayudantes, porque tenía un montón de acólitos, se sientan cada uno en una cúpula a mirar para arriba. Por lo menos no tenía contaminación lumínica, pero anda que no tenía humedad en el sitio ese en medio del mar. Como fuere, también contrata al que probablemente era el mejor matemático y el peor profesor de matemáticas del momento. Y los dos, Kepler y Brahe, que esos son todos los títulos nobiliarios que tiene Brahe, para que veamos que tenía mucha pasta, se ponen a buscar un modelo cosmológico. En el caso de Kepler busca el de Copérnico, con perfectas órbitas circulares, y en el caso de Brahe está buscando este horror. Claro, ahora nos parece un horror, pero este era el mejor astrónomo del momento, que además era uno de los mejores matemáticos. Las matemáticas le importaban tanto a Brahe que la nariz la pierde en un duelo, y yo había pensado toda la vida que el duelo habría sido pues, por las cosas importantes de la vida, por una mujer, por un insulto. Pues no, fue por una conversación sobre quién era mejor matemático, si él o un primo suyo, en la fiesta de uno de sus profesores. ¿Vale? Pues por eso pierde la nariz Brahe, y un tío tan interesado en las matemáticas y tan listo tenía este modelo del universo en el cual la Tierra está en el centro, sigue siendo un modelo geocéntrico, el Sol gira alrededor de la Tierra y alrededor del Sol los otros 5 planetas conocidos. Yo la primera vez que lo vi casi tengo una apoplejía, pero este tío era mucho más listo que yo. Lo que pasa es que tenía otras observaciones y vivía en otro momento y pensaba que esto era lo correcto. Y cuando cogen las observaciones y se las pasa a Kepler, antes de morir, se llevaban tan mal por estas diferencias en su idea de la cosmología del momento, se llevaban tan mal que había gente que pensaba que Kepler había asesinado a Brahe. Como si Brahe necesitara a alguien para ayudar a asesinarle con lo que comía y bebía el desgraciado. Pero como fuere, este no era el modelo y el de Kepler tampoco, no era el copernicano, porque como todos sabéis, hoy en día, que vistos los cojones es macho, las órbitas son elípticas. Pero nadie estaba buscando órbitas elípticas en este modelo.
Este es vuestro amigo el flogisto, que debería estar en la tabla periódica. ¿Alguien se sabe cuál es el número atómico del flogisto? ¿Nadie? Vale que la química no sea una ciencia, pero por el amor de Dios, ¿ok? Un poco de... Bueno, pues el flogisto no acaba de ser un elemento, porque es un invento de 1667 de ese señor, que era una especie de alquimista y viajero por Europa. No hizo mucho más que esta teoría del flogisto y dedicarse a hacer el perroflauta por diversos sitios de Centro Europa. Pero la teoría del flogisto fue la teoría central de por qué las cosas ardían durante más de 100 años. Todo el mundo estaba convencido de que íbamos a encontrar el flogisto, que era el elemento que estaba en el centro de eso que ahora llamamos combustión, y que era un elemento del que estaban llenas algunas sustancias que lo iban perdiendo al arder. ¿Vale? ¿No habéis oído hablar de... Vale que la ciencia no sea un... O sea, vale que la química no sea una ciencia, pero jolín, nos van a matar los químicos. Era hasta ese punto, Johann Henry Pott escribe un libro de divulgación, como lo que podría ser historia del tiempo hoy en día, y le da al flogisto todas estas características. Este señor era una especie de divulgador de la época, aunque en la época el acceso a la lectura fuera menor, seguía siendo lo más parecido a voy a llegar a mucha gente. El flogisto estaba en todos los lados, en todas las universidades, Que alguien le ponga una mordaza a ese hombre, por favor. ¿Qué pasa? Pues pasa que a finales del siglo XVIII, Joseph Priestley era uno de los mayores enamorados del flogisto en el mundo académico, en el mundo académico europeo, y era un señor muy importante en Inglaterra. Era una especie... Se parece mucho a Benjamin Franklin en Inglaterra. El tío daba clases en la universidad, era ministro anglicano y uno de los mayores defensores del unitarianismo, tiene teorías en economía, le pegaba a todo, y también a la química. Y a finales del 18 se va a París y se reúne con Lavoisier, y Lavoisier le cuenta esta teoría loca de la combustión. Resulta que el flogisto no existe y que hay otra cosa. Está desarrollando una teoría de la combustión, ha escrito un libro, y a Joseph Priestley ya le entra unas ganas de decir esto no puede ser, no puede venir un francés de mierda a decirnos cómo se queman las cosas. Y desarrolla este aparato que lo que hace básicamente es quemar óxido de mercurio y recoger el desecho de eso que se ha quemado aparte. ¿Y qué encuentra Priestley? Oxígeno. Priestley fue la primera persona que aisló el oxígeno como elemento químico. Y se murió pensando que el flogisto existía y que Lavoisier estaba equivocado. A Lavoisier le sirvió de poco porque lo ajusticiaron un poco después. Pero Priestley encontró el oxígeno, y lo encontró cuando lo que buscaba era una manera de despreciar la teoría de la combustión de Lavoisier. A mí me gustaba el simbolito del flogisto. Esto es el éter luminoso. En el siglo XIX, todo el mundo, un siglo después, todo el mundo estaba convencido de que el éter luminoso era la sustancia o el elemento a través del cual viajaba la luz. Iba a haber naves que fueran hasta Marte viajando en el susodicho éter. Todo el mundo del XIX, por lo menos hasta 1887, piensa que vamos a encontrar el éter luminoso y que es una realidad. O sea, no hay nadie que no. Foucault,
Maxwell, todos los grandes piensan que esto existe, o casi todos los grandes. Hasta que en 1887 Michelson y Morley se gastan el equivalente a lo que sería hoy en día LIGO para hacer otro interferómetro que funciona más o menos así y que tenía la capacidad suficiente, en teoría, para reconocer si el éter luminoso existía o no y si estaba y si haría que la luz fuera más lento en función de la rotación de la Tierra. Básicamente lo que hacía uno de esos lados era medir el tiempo en el que llegaba uno de los haces o no. Y aparentemente todo el mundo estaba convencido entonces y está convencido ahora de que la precisión era suficiente. Esto no es el único experimento que se hizo de este tipo, ¿vale? El primero muy famoso solo para encontrar el éter luminoso es de este señor, que como todo veis por el nombre era malayo, no, eran todos franceses o ingleses, aquí no, y algún alemán, o sea, todos los de la época son franceses, ingleses o alemanes, básicamente. Hippolyte Fizeau hace un experimento en el agua esperando que, como en el agua no hay éter luminoso, la luz va a ser mucho más rápida que el año anterior. Foucault había hecho un experimento con la velocidad de la luz, bastante preciso. Estos esperan ahí ver que en el agua va a ser más rápida la luz que en el aire, porque no está el éter luminoso parándola. Lo que descubren es que va más lento, pero eso no les para, ¿vale? Después del experimento de Fizeau, sigue habiendo experimentos buscando el éter luminoso. Hay muchos más experimentos de este tipo, pero estos son los que estaban diseñados principalmente para buscar el éter luminoso. Lo más curioso es que aquí ya tenemos a Einstein diciendo que no hay éter luminoso y que la luz se propaga así. Bueno, pues después del año de los milagros de Einstein, tenemos otros dos experimentos de los caros, de los buenos, de los de gente que tiene acceso a financiación, buscando el puñetero éter luminoso. Y si no fuera porque en el 87 no encuentran el éter luminoso, posiblemente no tuviéramos teoría de la relatividad de Einstein ni nada similar. Así que viva Fizeau. El experimento de Foucault no estaba, ya podía probar que no había éter luminoso, pero realmente no estaba diseñado para buscar el éter luminoso. Aunque Foucault era un fan del éter luminoso. ¿Y quién no? Íbamos a ir en una nave hasta Marte. Este señor es otro cura, como Georges Lemaitre. Yo voy a empezar a decir que Einstein era un músico que descubrió la relatividad general, porque estos señores tenían de cura pues lo mismo que Einstein de músico. Este tío curraba en Göttingen, la misma universidad de Emmy Noether o Hilbert o tantos grandes de la física, y era doctor en físicas. Y en aquel entonces, que la radiación se empezaba a llevar, pensaban que la radiación era un fenómeno que estaba muy ligado, y sobre todo ligado a la radiación terrestre, a que en la Tierra hay muchos fenómenos que decaen y producen radiación. Entonces este tipo coge la sotana y un aparatito para medir la radiación ionizante y se sube a la Torre Eiffel, que en aquel entonces era más o menos lo que podían hacer. Y se sube a lo más alto de la torre, y por mucho que subiera a la Torre Eiffel, la radiación no cambiaba. Lo que seguía marcando el cacharro era lo mismo. Victor Hess, entre 1911 y 1912, dicen: no estás subiendo suficiente, colega. Eso, ahí todavía la radiación funciona. Yo lo que voy a hacer es subir en globo. Y empieza a hacer ascensiones en globo durante esos 2 años. Hasta que al final, y todo rebotado,
se va a 5.000 metros durante un eclipse total de Sol. Solo por eso ya le tenían que haber dado el premio Nobel, aunque no hubiera descubierto nada. Pero lo que descubre es que a 5.000 metros y durante ese eclipse, o sea que en teoría no puede venir radiación solar, o no debería incrementarse, cuanto más sube, más radiación tiene. ¿Por qué? Porque acaba de descubrir los puñeteros rayos cósmicos, ¿vale? Y esa idea equivocada luego nos sirve para confirmar la teoría cuántica de campos, porque en aquel entonces todavía no era claro, porque descubren el antielectrón, descubren los positrones en una cámara de niebla, y los positrones vienen de ahí. Y hay un montón de... Bueno, Hess ganó el premio Nobel, por cierto, ¿eh? Para mi gusto, el premio Nobel más merecido de la historia, porque yo no me subo ahí ni loco, pero el punto de partida vuelve una vez más a ser erróneo, y es: de arriba no nos va a venir nada, pues te caen rayos cósmicos a cascoporro. Siguiente gran cagada es esta, ¿vale? El abogado metido astrónomo, resulta que lo que está buscando en 1920, bueno, el 21, en el 20, ve primera luz el telescopio Hooker. Lo que está buscando, cuando empieza a mirar estrellas variables, cuando empieza a buscar cefeidas, es ver las distancias que tienen las nebulosas en la Vía Láctea, ¿no? Y supongo que la pipa cuando empieza a ver las distancias y dicen, no es la Vía Láctea. Pero la finalidad primordial de Hubble era buscar distancias a las nebulosas en la Vía Láctea, porque la Vía Láctea era todo el universo, hace no tanto tiempo, ya con gente muy lista currando en ello. Y lo que descubre, esta sí es una foto de su telescopio, del Hubble. Esto es el fondo cósmico del telescopio espacial Hubble. Pero una vez más, el punto de partida era: el universo es esto, ahí hay una nebulosa, mírala, que es M31, es una nebulosa gorda, ahí podemos hacernos una buena idea de cuáles son las distancias dentro de nuestra galaxia, o sea, todo el universo. Y no, tampoco. Big cagada. Esto es cuando Podolsky... es que esto voy a hablar de John Bell y necesita llegar hasta aquí. 1935, la gente de Copenhague dice que tiene una teoría para explicar toda la realidad existente y subyacente, que se llama mecánica cuántica, teoría cuántica de campos. Y Einstein hace una página entera en el New York Times, muy a su pesar, porque este artículo se llama EPR, de Einstein, Podolsky y Rosen, y Podolsky, a sus espaldas, que necesita más fama de la que necesita Einstein, que ya es muy, muy famoso, manda o habla con un periodista del New York Times y le dice que ha publicado, o que tiene para publicar, un artículo con Einstein en el cual explican que la relatividad, la teoría cuántica de campos no está completa y que faltan cosas. Y hace página completa en el New York Times, en la cual Einstein decía que todavía, partiendo de eso, podemos tener, bueno, según Podolsky dice que Einstein dice que pueden tener una descripción más completa de la realidad con las mismas bases. Podolsky nunca más vuelve a escribir con Einstein no habla más con él. El siguiente paper es el que explica lo que hoy llamamos agujeros de gusano, que es Einstein y Rosen, y hay gente que dice, ¿y Podolsky por qué no? Por rata traidora, por eso no estás, Podolsky. Chungo. Como fuere, aquí empieza una discusión que hoy todavía continúa. ¿De acuerdo? La mecánica cuántica
a nivel fundamental, y de esto no se habla porque hay que callar y calcular, según una frase de un físico teórico muy importante americano, tiene tres concepciones fundamentales. Una es la visión de Copenhague, que es que todo está acabado y hay como 10 o 12 diferentes teorías dentro de la teoría de Copenhague, de la interpretación de Copenhague. Hay otra que es la de variables ocultas, que indicaría que es la que inició Einstein y con la que estaba también de Broglie hasta que le sacaron de ahí, no se sabe cómo. Bueno, sí, a base de pegarle borrazos. Pero como fuere, Einstein lo que dice es que detrás de las medidas que se hacen y del principio de incertidumbre y de todo lo que muestra la cuántica, hay variables que no podemos conocer, y hay otra teoría ligeramente posterior, que sería la de Huchever III, que es la de muchos mundos, que es que cada vez que miramos una función, o cada vez que dos partículas entrelazadas toman una dirección en un camino o en otro, se genera otro universo entero en el cual en una rama ha ido por un sitio y la otra por el otro. Como fuere, el problema de Einstein con esto, y lo que hace este artículo, es iniciar el problema del entrelazamiento cuántico. Hasta antes el entrelazamiento está subyacente dentro de la ecuación de Schrödinger, y básicamente es que una partícula puede estar en dos estados a la vez. Si una partícula está entrelazada, no solo está en dos estados, sino que además el mismo sistema cuántico operaría independientemente de la distancia entre las dos partículas en uno y otro lado. Pero no existía entrelazamiento, era todo superposición, hasta que Einstein escribe este artículo. Bueno, Einstein, Podolsky, Rosen, siempre. No existía el entrelazamiento. El entrelazamiento lo denomina así Schrödinger, si mal no recuerdo, sobre el 37 o así. ¿Vale? El Schrödinger, que el gato tampoco es suyo, era un barril de dinamita de Einstein. Ese experimento mental era de Einstein y era un barril de dinamita, pero bueno, da igual, viva Schrödinger. El asunto es que el problema del entrelazamiento, de si la realidad es local o no, y local para Einstein significa que no se puede afectar a algo más rápido que la velocidad de la luz, sigue así, sí, claro, sigue así, no es que yo tengo que estar cerca para darte un guantazo, es que una partícula, para afectar a otra, tiene que poder llegar a una velocidad menor a la velocidad de la luz, o como mucho a la velocidad de la luz. Todo esto sigue más o menos así porque von Neumann había escrito un libro en 1932 que era muy clásico en aquel momento, con unas matemáticas superpotentes, porque von Neumann era el mejor matemático de su generación, con mucha diferencia, hasta que Bell, bueno, en realidad, sí, venga, hasta que Bell, a finales de los 50, principios de los 60, se lee el libro de von Neumann, dice que es una puñetera mierda, no porque tenga problemas matemáticos, sino porque tiene problemas de concepto. Que hay cosas que von Neumann da por hechas que probablemente no debería dar por hechas. ¿Vale? Bell, la teoría que más le gusta es una de esas teorías que llevan nociones, que llevan variables ocultas y que se llama Pilot Wave Theory o de Broglie-Bohm, que son los dos grandes, que fueron los dos teóricos que empezaron con ella. De Broglie la dejó, pero Bohm, que era un físico muy potente de finales de los 40, principios de los 50 en Princeton, tuvo la mala suerte de ser comunista y le hicieron lo mismo que a Oppenheimer.
o al menos simpatizante comunista, Bohm desarrolla una teoría en la cual va por el camino de variables ocultas, lo que pasa que no funciona bien con la relatividad especial, no hace como teoría cuántica de campos. Pero bueno, es una teoría que a niveles no relativistas funciona bien. A Bell le gusta, a Bell le parece que Einstein tiene razón y entonces desarrolla una cosa que se llama teoremas de Bell o Bell's inequalities para demostrar que hay variables ocultas y desarrolla un experimento, bueno, pone de manifiesto una manera de poder probarlo. Esto no se hacía en aquel entonces. John Bell trabaja bueno, él dice que es ingeniero cuántico en el CERN, en lo que ahora es el LHC. John Bell trabaja desarrollando experimentos que se puedan descubrir colisionando partículas, básicamente, y de hecho ahí sigue teniendo, es un tío muy importante y se sigue estudiando por la gente que quiere, pero a él no le pagan para eso y entonces en los fines de semana va desarrollando este teorema de Bell, estas Bell's inequalities, cuando la primera persona que piensa en ello y que le gusta la teoría le dice: tengo un experimento que puede probar tus teorías, lo primero que le pregunta a Bell es: ¿pero tienes plaza fija? Porque si no te van a echar y no vas a encontrar trabajo en tu puñetera vida. Que es lo que le pasaba a la gente que trabajaba en principios de la física en aquel momento y sigue pasando ahora. Sean Carroll decía que una vez, pidiendo una beca a unos señores importantes, le decían: cuenta todo lo de cosmología y tal, pero no cuentes que has estado trabajando en principios de la física, ¿vale? Y, ok, pues no lo cuento. En teoría no se cuentan esas cosas. El asunto es que Bell lo que está buscando son variables ocultas. Son variables ocultas a nivel local. Cuando los señores que entregan el premio Nobel a Aspect et al. El año pasado dicen que le dan la razón a Neumann, esos señores no tienen ni idea. No tienen ni idea, no porque lo diga yo, si alguien lo quiere escuchar, episodio 242 de Mindscape, está dos filósofos de este tema, los dos doctores en física, hablando, diciendo: vaya cagada la entrega la nota de prensa de entrega del premio Nobel del año pasado. Lo que hace Bell no es darle la razón a Von, aunque su teorema realmente diga que no hay variables ocultas locales, lo que hacen la mayoría de la gente que eran fans de Broglie-Bohm, como pues Ignacio Cirac, por ejemplo, el director del Max Planck de óptica, lo que hacen es renegar de la localidad. No, el problema es que la cuántica afecta a cosas de forma no local. Hay una transposición casi instantánea o instantánea. El experimento de Aspect daba una velocidad, algo así, el doble que la de la luz, pero se repitió, o sea, para que en el experimento de Aspect hubiera habido una correlación no local, la velocidad de la luz tendría que haber sido el doble. Pero luego se utilizó lo mismo, utilizando toda la línea óptica de Ginebra, de fibra óptica de Ginebra, y la velocidad tendría que haber sido como 30.000 veces mayor a la de la luz, así el teorema sigue funcionando, no hay variables ocultas locales. Einstein no tenía razón, es la primera vez en la historia que alguien dice que Einstein no tiene razón y tiene razón. En este caso no tenía razón, pero lo que quiero decir es que no está bien la nota de prensa de ese año, que Bell no estaba buscando lo que se encontró, Bell estaba buscando variables ocultas locales y la cagó, y que pese a eso, ahora mismo, todo lo que va en cuestiones de computación cuántica y criptografía cuántica funcionan con Bell. La criptografía cuántica no es que yo encripte algo cuánticamente y lo envíe, que es algo que mucha gente con la que yo hablo parece creer. La criptografía cuántica lo único que me dice
es si alguien ha mirado el mensaje sin que yo lo sepa. Y puedo saber si alguien ha estado haciendo el tonto con él y entonces decidir que ese mensaje ha sido comprometido o esa línea ha sido comprometida y actuar en torno a ello. Pero yo no puedo cifrar cuánticamente nada. De hecho, pensamos que uno de los principios subyacentes de la cuántica es que yo no puedo copiar información cuántica, así que ya vamos jodidos para encriptarla después. Pero bueno, de esto ya hace muchos años y seguro que cosas más modernas, señor Supernovo, cosas más modernas no pueden llevar esas cosas. Estos están separados, Perlmutter y los otros dos, porque Adam Riess y Smith curraban en uno de los grupos y Saul Perlmutter en otro de los grupos que estaban intentando buscar mediante explosiones de supernova tipo 1A cuánto se estaba frenando la expansión del universo a finales de los 90. Porque todos teníamos súper claro que el universo se estaba frenando y depende de cuánto se estuviera frenando el universo en aquel momento, el universo se volvería a contraer en un Big Crunch y si seguía expandiéndose acabaríamos en una muerte térmica y por eso había tantos modelos cíclicos de cosmología. ¡Qué sorpresa la de ambos grupos! Lo del G299, por cierto, es una explosión de supernova 1A. ¡Qué sorpresa la de ambos cuando resulta que de lo que se dan cuenta es de que no se está frenando nada y que cada vez vamos más rápido y todo eso basándonos en una cosa que son las explosiones de supernova 1A que no sabemos lo que son, porque hasta hace 10 o 15 años estábamos todos bastante seguros de que eran una enana blanca sobrepasando el límite de Chandrasekhar de 1,4 masas y ahora cada vez los indicios apuntan más a que pueden ser dos enanas blancas chocando. Y si son dos enanas blancas chocando, ya las variables de ese tipo de explosiones son mucho más grandes porque las masas no son siempre idénticas. Y ahí está Adam Riess pegándose con todo el mundo por la tensión de Hubble. Pero bueno, la última que yo espero que sea gran cagada es esta. Todos pensamos ahora, bueno, hasta ahora o casi todos pensamos que la gravedad se transmite mediante gravitones, o más o menos la mayor parte de la gente trabajando en diversas explicaciones de gravedad cuántica trabaja con la asunción de que la gravedad tiene una partícula de transferencia como todas las demás teorías Gauss, en la cual en lugar del fotón pues sería el gravitón el que hace esa transferencia de energía. Se ha intentado, el gravitón nos ha dado casi siempre un resultado de ser una partícula sin ninguna masa. El gravitón no tiene que tener masa para funcionar bien. El primero fue Wolfgang Pauli, uno de los padres de la mecánica cuántica y uno de mis tíos favoritos cuando se metía con la gente, que en 1939 con Firth intentan una teoría y el problema que le sale a meterle masa al gravitón es que salen fantasmas. Fantasmas no es que viene tu abuela Pepi a decirte que cenes caliente, fantasmas en física es que salen partículas de energía negativa. Como la que requiere el mecanismo para comprimir, ¿cómo se llama? El motor de Alcubierre, el mecanismo de Alcubierre, también necesita energía negativa. Lo digo para la gente que piense que lo de
volar más rápido que la velocidad de la luz ya se le ha ocurrido a Alcubierre, no. Alcubierre lo que necesita es energía negativa y estos son fantasmas en física y directamente se considera que la teoría está mal. Y a toda esta gente de después, a Weisstein, a Bolwar, les salían fantasmas en sus teorías de gravedad con una partícula que tenga masa. Hasta que llegó esta señora, que no sé si está soltera, pero si lo está, le voy a mandar una carta. Llegó esta señora en el 2010, que es Claudia de Ram, con Gavazze Tolli, pero la investigadora principal de esto es Claudia de Ram, y espero que sea la primera mujer que pase a la lista de grandes cagadas, y espero que en el camino a la cagada también haga un gran descubrimiento, porque es muy buena científica y explica muy bien, y se conoce la teoría general de la relatividad mejor que nadie, y sabe mucho de física cuántica. Pero a estos señores encontraron una manera de que No te rías, Roberto, todos hemos estado enamorados alguna vez, a mí me parece maravillosa. Todos estos señores encontraron una manera de que su teoría de una relatividad, o sea, de una gravedad masiva, no salga con fantasmas. ¿Por qué sería esto importante? Porque ahora mismo tenemos una cosa que se llama, en cosmología, que se llama lambda, que es la energía oscura, que no tenemos ni pajolera idea de qué es, ni en qué lado de las ecuaciones de relatividad general de Einstein está. No sabemos si es una propiedad del propio universo o de algo, de un metauniverso que esté por encima. No tenemos ni puñetera idea, así que a mí me parece genial. Hablando con José Félix, yo decía, hace no mucho, José Félix es doctor en físicas y se dedica a estas cosas, y decíamos, hay muy pocas probabilidades que eso, porque ¿cuánto pesaría un gravitón? Y resulta que ya tenemos una cota máxima para el gravitón en cuestiones de masa. Un gravitón tendría esa masa, menos de 6 por 10 a la menos 23, porque resulta que el PowerPoint es un truño para elevar cosas, para hacer exponentes, y entonces dije, bueno, ya lo explico, no, es 10 a la menos 23, lo cual hace que sea 23 órdenes de magnitud menor que el neutrino con menos masa, que es medio millón de veces más ligero que el electrón con menos masa, y eso significa que es una mierda de masa, de mucho preocupar. Va a ser muy complicado encontrar. El modelo de de Ram et al. Añade 3 grados de libertad al gravitón. Una partícula de masa cero tiene 2 grados de libertad, uno para un lado y otro para otro. Spin para un lado, spin para otro. Bueno, si añades masa, por lo menos añades un grado más de libertad, que es lo que habían intentado el resto de teorías, que es cuánto voy más para atrás y para adelante, cómo de rápido voy, básicamente. ¿De acuerdo? Y en este caso, para que no salgan fantasmas, añaden un grado de libertad más escalar, que es cuánto. Ese grado de libertad indicaría cuánto estoy combando el tejido de la realidad en ese punto en concreto, cómo de fuerte estoy actuando en ese punto. ¿De acuerdo? Y es la única manera que han encontrado, porque de Ram explica en una de sus charlas, yo descubrí esto, estuvieron hablando en Coffee Break de ello hace unos años, pero yo no había reparado en ello porque lo dijeron así como, pues es una teoría que puede ser. Pero hablando con Sean Correll en Mindscape, hace no mucho, hablaba esta chica y decía que habían estado trabajando en modelos de
x más 1, de n más 1 dimensiones, con una dimensión más de las que tenemos, y que el modelo parecía mostrar que un gravitón masivo funcionaría muy bien en un modelo de 3 dimensiones más tiempo. Así que se pusieron a hacer esto. Yo opino que esto va a ser una cagada como un piano. Yo opino que esto no va a salir bien, pero dado que no tenemos ni puñetera idea de qué es lambda, me parece estupendo que alguien pruebe, porque encima de RAM dice que cuando LISA funcione, el siguiente gran interferómetro que va en el espacio para testear ondas gravitacionales, va a ser posible mirar esa propagación y ver si tiene... ella muestra que la propagación sería diferente si el gravitón tiene solo 2 grados de libertad o tiene más. Si tiene más, esa programación debería ser diferente y ella explica cómo, aunque yo, hijos míos, que estudié ciencias de la información, no tengo ni idea de esa explicación y no os la puedo replicar. Pero ella dice que va a ser testeable y que cuando tengamos herramientas para medir mejor el fondo cósmico de microondas, también se podían apreciar algunas perturbaciones si ese gravitón va a ser masivo o no. Así que espero, porque si os habéis fijado, ni una tía. Todos los grandes cagones que teníamos eran chicos, porque las chicas que nos han llegado solo son las que han acertado a la primera, las que han tenido una teoría tan buena que nos ha permitido ver pues, que el universo no llegaba hasta Andrómeda, como Henrietta Hewitt Swan, o las chicas que la han cagado no han llegado hasta aquí. Yo espero que Claudia sea la primera que pase y que además su teoría valga para descubrir otra cosa. No sé qué cosa, porque nunca se sabe, pero otra cosa. Como fuere, darle más dinero a estas cosas, se lo quitamos al gasto militar, por ejemplo, y damos más dinero de investigación. Y a la porra. Y si alguien tiene preguntas,